¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el nombre del Señor. Qué bueno verles acá. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace algunos meses atrás partí compartiendo con ustedes la carta de Santiago. ¿Se acuerdan o no? Esa vez la palabra estuvo, me acuerdo, centrada en Santiago 1, versos 1 al 4, y tuvo por título Cuando Dios forma nuestro carácter. Ya hablamos de las pruebas, de cuál debe ser nuestra actitud ante la prueba, de cuál es el producto de la prueba. Hablamos de la paciencia, que no era precisamente esa paciencia de saber esperar, ¿ya? Y hablamos de un resultado final de esa prueba que era la madurez. Posteriormente, seguí con Santiago 1, seguí con los versos 5 al 8 y hablamos de fe y sabiduría. Bueno, adivinen dónde va a estar centrada la palabra el día de hoy. ¿En qué libro? Tito. Ah, no, Santiago, sí. Hoy día vamos a leer Santiago de los versos 1, perdón, del capítulo 1 también, de los versos 13 al 18, pero antes quiero que nos situemos en una posición que cada uno de nosotros ha estado cual más, cual menos en algún momento. Y esa posición es que hemos, la palabra, pecado. Hemos errado al blanco. Y sin duda volveremos a pecar. La tentación viene en cada momento a nuestras vidas. La tentación está ahí a la vuelta de la esquina, como dicen hoy día, a un clic de distancia, ¿ya? Pero sin embargo, hay una actitud que tenemos como hombres y mujeres y que es muchas veces a culpar a otro por lo que hemos hecho. Muchas veces a no, de alguna manera, asumir nuestra culpabilidad dentro del pecado que cometemos. Y tendemos a ocultar, tendemos a negar, definitivamente a culpar a otro, a culpar al del lado. Esto me pasó porque, no sé, las circunstancias. ¿Les suena conocido? ¿Les ha pasado alguna vez? Y yo creo que ahí están pensando, ahí está otra vez el hermano hablando, o si no es de la prueba, es del pecado. Es Santiago, hermano, no soy yo. Yo solamente estoy dando a conocer lo que dice la palabra. Pero es bueno que nos confrontemos a nuestra realidad, porque la única manera de salir adelante en el Señor es confrontándonos a nuestra realidad. Y mi intención no es en ninguna manera ser condenatorio a través de una prédica, de un sermón. Si fuera por eso, ni me subo, porque, miren, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, o sea, a nosotros, ¿ya? Y el apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, y ahí a lo mejor yo podría, una de las cosas que podría echarle competencia al apóstol Pablo, es que de los pecadores yo soy el primero. A lo mejor le discutiría el lugar. Pero es esa nuestra realidad, hermano. No podemos negar que dentro de nuestra vida el pecado está. Ahora el tema es cómo combatimos eso. Yo sé que no es muy popular hablar de esto. Sin embargo, la verdad es que no pretendo ser popular tampoco. Esa es nuestra condición. Y como vimos en los primeros versículos, Dios usa las pruebas como una forma de moldear nuestro carácter, como una forma de llegar a una madurez espiritual y principalmente para reconocer que Él es soberano, que dependemos de Él absolutamente, que sin Él nada somos. Y la pregunta que viene ahora es, ¿y si Dios usa la prueba para hacernos crecer, deberíamos pensar acaso que Él también nos tienta con algún objetivo? Deberíamos haber dicho todos, no, en ninguna manera, hermano. Y es por eso que a este sermón hoy va a llevar un título que es Dios, la fuente de todo bien. Vamos a hablar del pecado, sí, pero vamos a hablar de Dios, la fuente de todo bien. Y para eso les invito a leer la carta de Santiago en el capítulo 1 de los versos 13 al 18. Dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Primer versículo ya lo deja establecido.
sino que cada uno, y aquí hermanos, pongamos atención, sino que cada uno, versículo 14, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La Reina Valera habla de su propia concupiscencia, por su propia pasión. La NTV habla de sus propios deseos. Me acuerdo que, sorry que me vaya un poco disperso, pero cuando, muchos años atrás, leí esta palabra concupiscencia, dice, ¿qué es concupiscencia? No es una palabra que usemos en el diario vivir. Oh, eres un concupiscente. No. Y me fui a buscarla, y en el fondo son los deseos propios, los deseos de uno. Ahora, esos deseos están dentro nuestro. Por eso habla de nuestros propios deseos. Ahora, ¿cuáles son nuestros deseos? Porque el deseo, los anhelos, también los pone Dios en nuestro corazón. El problema es que nuestra forma de ser se aleja de lo que Dios pone en nuestro corazón. Nuestra forma de ser, de alguna manera, no está puesta en lo que el Señor quiere, y eso es por nuestra naturaleza pecadora. Sigo, versículo 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Señor no cambia, hermanos. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por la posibilidad primero de poder estar parado acá, Señor, compartiendo de tu palabra. Tu palabra es sabia, tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra debe ser nuestra guía, Señor. Te pido, Señor, desde ya que me uses de manera que no me desvíe de lo que tú quieres hablar, no de lo que yo quiera hablar, porque yo soy absolutamente imperfecto, Padre. Sin embargo, tu perfección, Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra es vida, Señor, y a eso queremos apuntar, de eso queremos aprender, Señor. Así que guíame en eso, Padre, y que mis hermanos también tengan los oídos prontos para oír, Señor, y para aprender de tu palabra, Padre, porque es lo que necesitamos cada día en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta la versión de la NTV, ¿ya? La nueva versión, la nueva traducción viviente. Y la nueva traducción viviente, cuando habla, bueno, yo lo dije, dice, no puede ser, dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Y a veces lo hacemos, o alguien lo hace. Cuando la persona cae en pecado, y lo dije al principio, es común que busquen un culpable, no uno. Alguien causó que yo pecara. Algo causó que yo pecara. No, es que yo viví traumas en la infancia. Sí, hermano, viviste traumas en la infancia, qué pena. Pero ¿sabes qué? Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice el Señor. Por lo tanto, no nos tratamos de justificar por conductas propias o a veces de otros. Algunos llegan incluso a preguntarse ¿por qué Dios me hace vivir esto? Y no, mi hermano, la palabra es muy clara, es clarísima, es cristalina. Dice ninguna, pero ninguna tentación proviene de Dios. Y ahora me pregunto por qué Santiago escribe esto. ¿Por qué llega a escribir que ninguna tentación proviene de Dios? Sin duda, en esos tiempos, más de alguno estaría culpando a Dios por lo que estaba pasando. Ahora, eso no es muy diferente de lo que pasa hoy día. Veíamos en la oración incluso que hoy día hay cosas. Hay guerra, hay terremotos, pero ¿por qué Dios? Y Dios hizo esto y Dios hizo... No, Dios no hizo eso. Lo más probable es que lo que Dios haya hecho es permitir que a uno que estaba en los escombros lo salvaran.
Pero Dios no fue el causante del mal, en ninguna manera, hermanos. Vivimos en un mundo corrupto. Y también Dios probablemente sí permite que pasen cosas, pero Él no es el causante. Además, en esos tiempos vivían en un mundo greco-romano donde tenían una cantidad de dioses que nos admiramos, ¿cierto? Bueno, hoy día la cosa no es muy diferente. Hoy día no tenemos ni a Neptuno, ni a Júpiter, no, esos son planetas, no, también eran dioses. Ya ni a otros dioses por ahí. Pero tenemos el dios del dinero, tenemos el dios de la ambición, tenemos el dios del poder. Entonces, hermanos, no estamos muy distantes. Les cambiamos el nombre o les quitamos el nombre. Y muchos tenían esa inclinación pecaminosa, esa inclinación impía de culpar a Dios por su fallo, por su pecado, porque Él, ella o nosotros erramos al blanco. Ahora, por cierto, esto no es nada nuevo. Ya sabemos que no es nada nuevo. ¿Cuántos de aquí ubican a dos personajes? Uno se llamaba Adán, otro se llamaba Eva. ¿Los conocen, cierto? Qué bueno. Adán y Eva, voy a hacer el cuento corto, estaban en el jardín del Edén, tenían todo. O sea, estaban en el paraíso, hermano. Tenían todo. ¿Qué les dijo Dios? De ese árbol no comeréis. Solamente de uno. ¿Y de cuál comieron? De ese. ¿Y qué pasó con ellos? Temerosos. Se vieron desnudos. Se cubrieron con hojas de higuera. Yo me acuerdo, cuando era chico, al lado de mi casa había una higuera y eran como porosas, para mí que les dio alergia después. Pero se cubrieron con hojas de higuera, se taparon, se escondieron, hermanos. ¿De quién se escondieron ellos? De Dios. Y nosotros tendemos a hacer lo mismo. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso. Nadie puede esconderse de Dios. Entonces Dios le pregunta a Adán, hermanos, ojo eso, ¿a quién le pide cuentas Dios? A Adán. Eso nos llega a nosotros, así que ojo. Y le pregunta a Dios a Adán, no a la mujer, si había comido el fruto de aquel árbol que le dijo que no comiera. ¿Y qué responde Adán? Lo voy a dividir en dos partes. La mujer me lo dio. Ya no era él el culpable. La mujer me lo dio. Pero viene una segunda parte. Dice, la mujer que tú me diste me lo dio. ¿A quién está culpando? A Dios. Wow. El pastor John MacArthur, acerca de este pasaje, dice lo siguiente, hace el siguiente comentario. De una manera miserable, Adán pasa la responsabilidad a Dios por haberle dado a Eva. Hermanos queridos, nosotros no somos muy distintos. Ahora, Eva tampoco lo hizo mejor. ¿Eh? De inmediato culpó a la serpiente. Que en parte tenía razón, pero fue ella la que desobedeció. Hermanos, Dios no tienta a nadie. El Dios de la Escritura, nuestro Dios, no puede ser tentado por el mal. Por lo tanto, Él tampoco tienta a nadie. Entonces la pregunta es, ¿de dónde nace la tentación? ¿Por qué somos tentados? ¿Por qué está en nuestro corazón? Y la palabra es clara. Nace de la palabrita esa, nuestras propias concupiscencias. Por nuestra propia pasión, dice la Biblia de las Américas. Por nuestros propios deseos, dice la NTV. Y de repente me pregunto, ¿y Satanás? Sí, claro que él nos tienta. Pero muchas veces, hermanos, lo culpamos sin que haya hecho nada. O sea, él no se va a meter a hacer algo contigo si lo estáis haciendo solo. Yo creo que pasa lo mismo aquí. No, es Satanás. Ya, culpamos a Satanás y Satanás. Yo no hice nada. Es por lo que tenemos dentro de nuestro corazón, por nuestra naturaleza pecadora. El hombre, hermano, tenemos la, entre comillas, capacidad o condición de ser tentados interior y exteriormente. Interiormente es netamente por nuestro pecado, por el pecado que mora en nosotros, y eso no lo escribí yo, está en la palabra. ¿Ya? Y exteriormente sí, Satanás nos tienta también. El innombrable, sí, nos tienta. Solo hay uno que no fue tentado interiormente,
y es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él no hubo pecado, por lo tanto no podía ser tentado desde el interior. Sí fue tentado exteriormente. Satanás fue tan patudo que fue a tentar al Señor, pero el Señor no cedió. ¿Y sabes qué? Cuando Satanás tienta a Jesús, lo hace a través de la palabra. Sin embargo, Jesús, a través de la misma palabra, le responde. Hermanos, la importancia de saber lo que la palabra del Señor dice. Sí, nuestro interior está corrupto. Ahora, el mundo y Satanás ponen a nuestra disposición los objetos de la tentación. Y en esa condición de pecadores, muchas veces cedemos. Y a veces cuando hablamos de tentación se piensa que estamos hablando de la tentación sexual. Sí, claro que es fuerte, hoy en día es fuerte. Y hoy día, bueno, prácticamente, y no es por un tema, que santo es el hermano, no me gusta, pero prácticamente no vemos televisión en casa. Leo algo, pero si tú tienes la sexualidad ahí, cosas que en mi tiempo de cabro chico era pornografía, hoy día es algo normal. La tentación sexual está ahí, pero hermano, no es la única tentación. No es la única tentación, sí es una de las más grandes, pero hay tentaciones fuertes también en el mundo de hoy, algunas muy sutiles. Por ejemplo, ganar dinero en forma ilícita. Mira hermano, tengo esto para vender. Bien, sí, lo vendemos barato, podéis ganar lucas y, qué bueno, sí. ¿Y de dónde salió? No, se cayó el camión. Y vendes cosas y ganas dinero. Es ilícito. El dinero también es una tentación. Sí, es una necesidad, todos lo ocupamos, todos lo necesitamos. Pero ¿cómo lo obtenemos? Entonces, hermanos, hay distintas tentaciones en el mundo. Satanás ciertamente nos tienta, pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros es debido a nuestra naturaleza caída. Cuando viene la tentación, hermano, no es por algo feo, es por algo que te fue llamativo a la vista, al tacto, a los sentidos en el fondo. Y a veces le damos mucho crédito a Satanás cuando no tiene ninguno. Somos nosotros mismos. Fallamos muchas veces al no reconocer que somos atraídos por nuestros propios deseos. Y necesitamos estar conscientes de ello. Necesitamos estar conscientes de nuestra naturaleza. Y no estoy condenando a nadie. Solamente estoy llamando la atención. A mí primeramente y a todos. Necesitamos estar conscientes de nuestra propia naturaleza. Dios no es responsable de nuestro pecado. Si bien Él es soberano, y hay algunos que, enfatizando la soberanía de Dios, pretenden achacarle a Él el pecado. Algunos incluso más van diciendo que como que Dios va evolucionando. Eso es una herejía. Hermanos, seamos conscientes de quiénes somos y de qué es lo que hacemos y qué es lo que mora en nosotros. Cuando la Escritura le atribuye ceguera o dureza de corazón a Dios, porque en alguna parte dice, no le asigna a Él el comienzo de la ceguera, ni tampoco le hace el autor del pecado, ni tampoco le atribuye culpa a Él. La Escritura también acierta en que los reprobados son entregados a lujurias depravadas. Pero esto no es debido a que el Señor produce esa depravación, sino que está en nosotros. De ninguna manera Dios es el que influye en el mal. Por el contrario, Él es la respuesta, la única respuesta que nosotros tenemos a eso. Es la única forma de salir de eso. Dios nunca es el responsable por el pecado o condenación de ningún hombre. Nunca. Y eso que quede establecido. Dios no es el autor de la tentación. Dios es absolutamente santo y Él no induce a nadie
a pecar. ¿Amén? Debemos dejar de culpar a Dios de nuestras caídas y reconocer su santidad. El pastor Miguel Núñez, en su libro ¿Crees la Biblia o vives la Biblia?, nos deja esta frase: no debemos vernos como víctimas de hechos del pasado, más bien como personas corrompidas por el pecado. Y eso es una realidad. Aquí apunta, somos nosotros, hermanos. No son las circunstancias, menos aún es Dios. Somos nosotros. Pero si no reconocemos el problema, ¿cómo lo vamos a combatir? Si nosotros creemos que ya llegamos a la iglesia y somos santos, ya, y no vamos a ser, ya somos salvos, ojo, que eso puede definitivamente llevarnos a una condenación. Nosotros estamos en un proceso, pero la tentación está ahí. Mira, el versículo 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, estoy leyendo en la NTV, los cuales nos seducen y nos arrastran. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy diabético, póneme un manjar ahí, una bolsita de manjar. Mi señora lo sabe. No hay nada más rico, más exquisito, que agarrar el manjar, poner una cuchara y mandarte la cuchara de manjar hacia adentro. ¿Me hace bien? Obviamente que no. ¿Quién es la culpable? Mi señora, porque hace eso, ¿cómo se llama? Panqueques con manjar. ¿Viste? Hizo lo mismo, la culpé al tiro. El culpable soy yo, hermano. Es mi deseo. A lo mejor es un ejemplo burdo, pero es real. Tomé, el manjar fue atractivo, es rico, es exquisito, la verdad. Me como la cucharada y al minuto ya me subió el azúcar. Es la decisión, efectivamente. Yo decido, dentro de mí está. Y lamentablemente, mi naturaleza caída me inclina al pecado. Versículo 15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Me comí el manjar, ¿ya? Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. El azúcar me quedó por arriba. No debemos ceder a la presión, ni interna ni externa. El pecado, hermanos, es nuestro enemigo más peligroso y no solo está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. El momento de luchar con la tentación es cuando ésta empieza, cuando estás siendo atraído. El día que mordiste en la fruta ya es tarde. El día que me comí la cucharada de manjar ya me subió el azúcar. Es así. A veces pensamos, no, sí, un poquito. No. El día que mordiste en la fruta es tarde. Ahora, ¿cómo lo logras? Tenemos que estar tomados de la mano del Señor. No podemos separarnos de Él. Y créeme que nuestra naturaleza nos lleva a separarnos de Él. Debemos luchar contra la tentación. Debemos mantener una mente enfocada en lo eterno y nuestra voluntad rendida al Señor. Para no ceder, necesitamos cuidar nuestra mente. Y el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A eso debemos apuntar, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, a eso debemos apuntar. El enemigo, hermano, intenta capturar tu mente, la mía, la de cualquier creyente, en todo momento. Y sabe que si captura tu mente, la batalla está ganada. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran lo que es el progreso del pecado. Primero, el deseo atrae. Luego, el deseo concibe. Tercero, nace el pecado. Y cuarto, el pecado produce muerte. Punto final. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos luchando contra eso? ¿Solos? No podemos. ¿Tomados de la mano del Señor? Sí, Él puede. El pecado, mis hermanos, nunca
es inofensivo. Siempre tiene consecuencias y su destino final es la muerte espiritual. Siempre tiene consecuencias. Por lo mismo debemos combatirlo de raíz, los deseos de nuestro corazón. Y yo sé, y lo dije antes, que tal vez este no es un mensaje muy popular. Hablar del pecado nunca ha sido popular. Pero la verdad es que hoy día se habla poco. Hoy día vemos que se predica mucho de prosperidad, de las cosas buenas, todo lo que el Señor te va a dar, y nos olvidamos de lo que somos. Nos olvidamos de nuestra condición de pecadores. Y creemos que ir a la iglesia es ir a arreglar nuestras vidas materialmente y todo ese tipo de cosas. No, hermano. Nuestra condición no ha... no me quiero mal expresar. Nuestra condición no ha cambiado en relación a que tenemos esa naturaleza pecadora. Pero sí ha cambiado en que si creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y personal Salvador, somos más que vencedores. En Él. En Él. Podría hablar de mensajes más alentadores, tal vez. Pero yo les dije al principio que este era un mensaje alentador. Sí, alentador, hermano, me ha hablado del puro pecado. Por lo tanto, sí, es un mensaje alentador. Dios es la fuente de todo bien. Y voy a leer unos versículos. Juan 17, 15 al 17 dice, y un versículo conocidísimo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. El Señor Jesús, orando por sus discípulos y por los que luego iban a creer por el testimonio de ellos, o sea, nosotros, hermano. El Señor Jesús ya había orado por nosotros. Y mira qué interesante lo que dice. No te pido que los quites del mundo. O sea, hermano, el tema no es que te encierres en un... ¿Cómo se llaman estas cosas? No sé, en un convento, en algo así, y no salgas para no mirar a nadie, ¿no? Si la tentación está acá, a lo mejor te vas a encerrar, nunca vas a salir, y el pecado va a estar ahí. Lo vas a sentir, te lo vas a imaginar. El Señor no está pidiendo eso, lo que está pidiendo es que guardes tu corazón. Pero además le está pidiendo al mismo Señor. Le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Después dice, hazlos santos con tu verdad. Somos santos, porque el Señor nos ve a través de Cristo. Pero estamos en un proceso para llegar a la altura del varón perfecto. Y eso implica que en el camino vamos a caer. Pero mira lo que dice el Señor, hazlos santos con tu verdad. Enséñale tu palabra, la cual es verdad. Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿Dónde vamos a tener, dónde vamos a poder, aquí vamos a poder recurrir? A la verdad. ¿Y qué dice Juan? Tu palabra es la fuente de la verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Ahí está, hermano. Si no estamos solos. O sea, esto es un manual de vida. ¿Cuántos acá tienen más de una Biblia en la casa? Prácticamente todos tenemos más de una Biblia. ¿Las leemos? Yo sé que mi señora lee mucho. Yo leo bastante menos que ella. Pero es necesario. Y si tienen más de una versión, compáralas. ¿Qué dicen? Te ayuda. La sabiduría está acá en la palabra. Acá el Señor nos está diciendo, el Señor nos reveló a través de su palabra qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo Él nos forma, cómo Él nos ayuda. Está en su palabra porque su palabra es verdad. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, ahí está. Hermanos, tenemos un cómo. Dios es la fuente de todo lo bueno. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Amén. Mira, Santiago, vamos a ir a los versos 16 y 17. Dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Esta es una carta pastoral. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó
todas las luces de los cielos. Lo que está hablando aquí es de esas estrellas, esas que vemos en la noche, ¿ya? Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Ese es nuestro Dios, el creador de todo, el omnisciente, el omnipotente, de ese que no te puedes esconder aunque hayas pecado. Pero Él también nos da la guía, nos da la forma. El enemigo quiere que dudemos de Dios. ¿Qué hizo la serpiente en Edén? ¿Qué es lo que pretendía? ¿Que el hombre dudara de Dios? ¿Te dijeron que ibas a morir de esa comida? No, no vas a morir. Ah, y el fruto era atractivo, como el manjar. Y Adán y Eva comieron de ese fruto y murieron. No creyeron, murieron. Sí, dijeron, no, pero se quedaron vivos. No, espiritualmente murieron. Y la muerte física entró al mundo. Y es por eso que hoy día nosotros tenemos esa muerte física. Pero va a llegar el día en que vamos a estar con el Señor, hermanos. Somos eternos. Ahora, tú decides, o sea, no, tú no lo decides, pero vamos a pasar esa eternidad con el Señor o al otro lado. Yo sé y tengo la convicción que voy a pasar esa eternidad con el Señor a pesar de mí, a pesar de lo que soy. Y cada uno de nosotros debería tener esa convicción. No erremos, hermanos, no nos equivoquemos, porque todo lo bueno viene del Señor. ¿Bendiciones materiales de los cuales predican algunos? Sí, las bendiciones materiales también vienen del Señor, pero no es lo importante. ¿Bendiciones espirituales? Por supuesto, y las debemos anhelar. Pero lo más importante, salvación, gracia y misericordia. ¿Tenemos de dónde tomarnos en el momento de la prueba? Sí. ¿Tenemos en dónde tomarnos en el momento de la tentación? Sí. ¿La prueba la manda Dios? Sí. ¿La tentación proviene de Dios? No. No recalco, no. Pero Él es nuestra ayuda en la tentación. Y voy terminando, hermanos, con el versículo 18. Dice así: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, escuchen, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Es una palabra de aliento, hermanos. A pesar de nosotros, esta es una palabra de aliento. Mira cómo termina. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Por nosotros, por Él. Solamente por Él. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. No por nuestra voluntad, porque ya sabemos que el pecado habita en nosotros, pero por su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Hermano querido, ya lo sabes, es cierto que Dios nos puede probar. De hecho, la prueba que el Señor pone ante nosotros, lo único que consigue es hacernos crecer. Pero nunca, nunca el Señor nos va a tentar. Podemos ver las diferencias en eso. El Señor nunca, nunca nos va a tentar. Y demos gracias al Señor porque así como yo soy responsable de mi pecado, así como yo soy responsable de lo malo, de la tentación, de ceder a la tentación, Dios, y gracias por ello, es responsable de que un día voy a estar con Él. Es Él el que nos muestra el camino. Es Él nuestra guía. Es Él quien nos dice qué debemos hacer. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. Hermanos, es ahí donde debemos recurrir, a la palabra del Señor. ¿Vivimos en un mundo complicado? Sí. ¿Vivimos en un mundo corrupto? Sí. ¿Nos tenemos que arrancar del mundo? No. Pero sí tenemos que tomarnos de su mano, porque en Él estamos seguros.